Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Espero que estéis genial porque hoy toca analizar todo lo que dejó la última entrega de Viernes, donde Rocío Flores volvió a convertirse en una de las protagonistas de la noche. Durante su intervención habló de varios asuntos que no han pasado desapercibidos: el documental dedicado a Rocío Jurado, la situación de Antonio David Flores, el papel de Gloria Camila y hasta lanzó un aviso sobre la futura serie que prepara Televisión Española. Uno de los primeros temas que abordó fue precisamente el documental centrado en la figura de su abuela. Rocío aseguró que ya lo había visto y dejó clara cuál es su postura. Explicó que comprende perfectamente la actitud que ha mantenido su familia respecto a este proyecto y adelantó que, aunque daría su opinión, entendía por qué sus familiares habían reaccionado de la manera en que lo hicieron. Esa afirmación terminó convirtiéndose en uno de los grandes titulares de la entrevista. A continuación llegó una de las preguntas más llamativas. Le plantearon si habría aceptado participar en el documental en caso de haber recibido una invitación. Su respuesta fue contundente: sí, habría colaborado sin ningún problema. Sin embargo, aclaró que nadie del equipo de producción se había puesto en contacto con ella. Según explicó, tenía conocimiento de que el productor sí había hablado con Amador Moedano y con Gloria Camila, pero en su caso no recibió ninguna llamada. También dejó entrever que le sorprendía que una hija directa de Rocío Jurado, como es Gloria Camila, no hubiera sido informada desde el principio sobre un proyecto de estas características. Este asunto dio pie a que el colaborador José Antonio León explicara el motivo por el que Gloria Camila mantiene su oposición al documental. Según detalló, aunque Rocío Carrasco sea la heredera universal de los derechos de explotación comercial relacionados con la imagen de su madre, existen otros derechos vinculados a la intimidad y al honor de Rocío Jurado que afectan al resto de sus hijos. Precisamente por eso considera legítimo que Gloria Camila reclame ser informada previamente para saber si el contenido puede afectar a la memoria o a la privacidad de su madre. Toda esta polémica recuerda inevitablemente a la famosa historia de los supuestos diarios encontrados entre unas cajas. Conviene recordar que ese mismo argumento ya fue utilizado cuando terminó la primera docuserie de Rocío Carrasco. En aquel momento se anunció que habían aparecido escritos personales de Rocío Jurado con la conocida frase de "todo está ahí". Desde entonces se insinuó que ese material serviría para revelar nuevas verdades sobre la familia. Ahora vuelve a surgir una historia similar con la aparición de otro supuesto diario, algo que sigue despertando muchas dudas entre quienes ya desconfiaban de aquella versión inicial. Sobre cómo habría afrontado ella un proyecto audiovisual dedicado a la vida de Rocío Jurado, Rocío Flores explicó que su planteamiento sería completamente diferente. Aseguró que intentaría preservar la unión familiar y proteger la imagen pública de su abuela, exactamente igual que, según ella, hizo Rocío Jurado durante toda su vida. Su intención sería que las futuras generaciones recordaran la grandeza artística y humana de la cantante, en lugar de centrar la atención en las polémicas familiares que han ocupado tantos titulares durante los últimos años. Pero uno de los momentos más comentados llegó cuando la conversación giró hacia Antonio David Flores. Rocío no ocultó el dolor que le produce la situación que ha vivido su padre durante estos años. Insistió en que existen numerosas resoluciones judiciales que, según afirmó, desmontan la imagen que se ha proyectado de él públicamente. Como hija, aseguró que le resulta muy difícil aceptar que, pese a esas decisiones judiciales, siga existiendo una parte de la opinión pública que continúe manteniendo la misma percepción sobre él. Precisamente mientras se hablaba de Antonio David, aparecieron en pantalla las fotografías publicadas recientemente junto a Olga Moreno. Unas imágenes que algunos presentaron como un posible acercamiento entre ambos. Sin embargo, Rocío restó importancia al asunto y explicó que simplemente coincidieron durante unas vacaciones en la misma playa, aunque cada uno se encontraba alojado en lugares diferentes y compartiendo tiempo con grupos distintos de amigos. Las propias imágenes tampoco mostraban una escena especialmente reveladora. En una se veía a Antonio David disfrutando de la playa. Posteriormente, aparecía Olga Moreno en otra zona bajo varias sombrillas. El programa intentó establecer una relación entre ambas secuencias por el hecho de haberse tomado el mismo día y en el mismo lugar, aunque realmente no existía ninguna fotografía donde aparecieran juntos de manera clara. Resulta llamativo porque supone una de las primeras ocasiones en bastante tiempo en las que Antonio David vuelve a ocupar espacio dentro de la prensa del corazón de Mediaset. Hasta hace poco prácticamente no existía interés por publicar imágenes suyas, mientras que ahora vuelve a convertirse en noticia.
Otro instante especialmente tenso de la noche fue el intercambio de opiniones entre Terelu Campos y Rocío Flores. Durante ese debate, Rocío defendió que, si Antonio David aparece reflejado en la futura serie sobre Rocío Jurado, espera que se represente su papel de una manera ajustada a la realidad y no reproduciendo la imagen que, según ella, durante años se intentó difundir y que posteriormente los tribunales desmintieron en numerosas ocasiones. En esa misma línea también salió el nombre de Ortega Cano al comentar las posibles consecuencias legales que podría tener la serie si determinados personajes consideran que su imagen no refleja los hechos reales. Rocío vino a decir que, si la representación de su padre no coincide con la realidad, entiende perfectamente que adopte las medidas judiciales que considere oportunas para defender su honor. Durante otro tramo de la entrevista, algunos colaboradores criticaron el prolongado silencio mediático de Antonio David, recordando que durante un tiempo permaneció alejado de los focos mientras otros le reprochaban haber intervenido posteriormente a través de YouTube o de diferentes plataformas digitales. Rocío respondió insistiendo en que su padre ha sufrido una enorme presión durante todos estos años y recordó nuevamente que, según afirmó, las distintas resoluciones judiciales fueron archivando o desestimando las acusaciones formuladas contra él. Todo este debate vuelve a abrir una incógnita importante. Muchos se preguntan si Antonio David debería aceptar una posible oferta para regresar a Telecinco y ofrecer su versión de los hechos o, por el contrario, esperar a que finalicen todos los procedimientos judiciales pendientes antes de dar ese paso. Es un escenario que sigue generando opiniones muy divididas. Para cerrar su intervención, Rocío Flores dejó un mensaje que muchos interpretaron como una advertencia dirigida a Rocío Carrasco. Sin mencionar amenazas de forma explícita, dejó claro que espera que la serie trate la figura de su padre con rigor y sin reproducir versiones que no se ajusten a la realidad. Además, volvió a mencionar directamente a Fidel Albiac, asegurando que tanto él como Rocío Carrasco son personas muy inteligentes y que prefiere esperar a ver el resultado definitivo antes de emitir un juicio completo. En definitiva, la entrevista dejó numerosos titulares y volvió a situar sobre la mesa todos los conflictos que rodean desde hace años a la familia Jurado. Habrá que esperar al estreno de la serie para comprobar cómo se representa a cada uno de los protagonistas y si finalmente termina generando nuevas reacciones o incluso posibles acciones legales.